Hola, buenas tardes. Soy Alex Ryberg del Salón Tercero B de Preparatoria y hoy le presentaré mi presentación del género narrativo y sus subgéneros. Primero tenemos la explicación del género narrativo. El género narrativo relata historias ficticias que tienen que ver con los sentimientos del autor. Algunos ejemplos de libros que se clasifican dentro del género narrativo son Los Juegos del Hambre y Bajo la misma estrella. Estas tratan de historias imaginadas. Dentro del género narrativo están los subgéneros y su clasificación. Los subgéneros mayores son el cuento y la novela, y los subgéneros menores son la fábula, la leyenda, el mito y la epopeya. El cuento. El cuento narra una historia de ficción breve con una cantidad reducida de personajes, poco desarrollada, con un clímax y desenlace final rápidos. Un ejemplo que tenemos es La Caperucita Roja, un cuento que la mayoría de las personas en el mundo conocen. La otra parte del subgénero mayor es la novela. La novela narra una historia de ficción, generalmente extensa, en prosa, que cuenta con un desarrollo más completo de los personajes y los relatos o cuentos que ocurren durante la historia. Aquí tenemos el ejemplo de 1984, un libro muy destacado. La diferencia entre la novela y el cuento. El cuento se enfoca en un personaje y en una historia principal, no desarrolla los demás personajes. Y la novela puede tener varias historias para entender la central y desarrolla bien todos los personajes. El subgénero menor. El primer ejemplo que tenemos del subgénero menor es la fábula, que es un relato literario en prosa o verso que proporciona una moraleja o lección. El ejemplo que tenemos aquí es La liebre y la tortuga, una historia muy conocida y normalmente por niños. La leyenda. La leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore que en su origen se transmite de forma oral, normalmente son por tradiciones, y un ejemplo que tenemos es La Llorona. El mito. El mito es una historia en la cual se narran las acciones de seres divinos, como las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Esta imagen que tenemos aquí es de Hércules. Es una historia que es muy conocida por todo el mundo y que de hecho se convirtió en película. La epopeya es un subgénero narrativo, escrito generalmente en verso largo o prosa, en el cual se cuentan o relatan las acciones trascendentales o dignas de quedarse en la memoria de un pueblo y que giran en torno de la figura de un héroe. El ejemplo que tenemos aquí es la Divina Comedia. Bueno, ya será todo para mi presentación del género narrativo y sus subgéneros. Muchísimas gracias por haber escuchado y visto este video.